Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Una manera diferente de hablar de ajedrez, una propuesta semanal que ponemos al aire junto a un grupo de amigos, algunos están en sus casas, como Horacio Olivera, Carlos Sosa, Graciela Palacio. Quizás están viendo al presidente hablar ahora sobre el tema de la cuarentena. Y acá en los estudios estamos con Graciela Manteiga, nuestro operador Tobías Palacio, y con mis dos alfiles, Andrés Prestileo y Alfredo Tabaman. Con nuestros oyentes les contamos que esta es nuestra cuarta temporada, estamos en Radio Porteña, la 89.7, que nos pueden seguir también bajando la aplicación gratuita desde el celular, desde el sitio de la radio, ingresan a la computadora y escriben www.radioporteña.com.ar. Y vamos a tener un invitado, vamos a charlar con un ingeniero aeronáutico, el ingeniero Conrado Stoll, el papá del conocido neurólogo Conrado Stoll, que pasó por Frente al Tablero hace un par de programas. Con el hijo hablamos sobre la pandemia y el Alzheimer, y con el papá hoy vamos a hablar sobre su afición al ajedrez. Jugó al ajedrez, le gustaba el ajedrez, y hace casi medio siglo hizo casi una hazaña frente al tablero porque derrotó al que era campeón español, Arturito Pomar. Y después una anécdota de la vida que nos vas a contar, porque también estuvo como corresponsal de Clarín en el lanzamiento del Apolo 11. Nada más y nada menos desde allí, desde Cabo Cañaveral. La mejor jugada está en Radio Porteña. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido. Muy bien, 2009, estamos al aire en Frente al Tablero con nuestro primer bloque. El agradecimiento para Hernán Huergo, socio del Jockey Club, que él me hizo el contacto para poder tener hoy a este invitado. Vamos a conversar con un pisciano, nacido el 10 de marzo de 1931, el hijo de Horacio Stoll, quien fuera corresponsal de Clarín en Estados Unidos. Él fue egresado del Nacional Buenos Aires y a los 18 años, en 1949, se marchó junto a sus padres a los Estados Unidos. Allí estudió en la Universidad de Nueva York y alcanzó la maestría en Ingeniería Aeronáutica. Hace 63 años que está casado con Lilina, una mujer mendocina que conoció en Estados Unidos, y es la mamá de sus 3 hijos, Conrado, el conocido neurólogo, Horacio, músico, y Andrea, traductora. En 1960 regresaron al país y continuó su carrera por varios sitios y en varias empresas. Actualmente, y desde el año 2004, es profesor titular de posgrado en la Universidad Austral y es integrante del Consejo Académico de ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Un gusto presentarlo. Buenas noches, ingeniero Conrado Stoll. Lo saluda Carlos Hirardo, me acompaña Andrés Prestileo desde aquí, desde Frente al Tablero. Oh, hola Carlos, qué gusto de oírte, oír a alguien a que he leído, he seguido durante tanto tiempo, siempre, con tanto gusto. Realmente un placer, y me asombra todo lo que dijiste de mi currículum. Sabés más que yo sobre mí. No creo. Mire, hoy vamos a intentar de contarle a nuestros oyentes algunos fragmentos de su vida, recorrer sus joviales 89 años. No sé si es tan importante como para eso, y habrá muchos oyentes que les interese recorrer mi vida, pero a mí me interesó. Bueno, en principio somos un programa de ajedrez, así que sí, por supuesto. Me gustaría si nos puede contar cómo descubrió el ajedrez y qué cosas todavía lo atrapan para seguir jugándolo. El ajedrez, lo descubrí, yo creo que es bastante típico, ¿no? El padre que a eso de los 6 años me enseñó a mover las piezas. No digo me enseñó ajedrez porque no fue así. Me enseñó a mover las piezas y yo movía las piezas, pero años después recuerdo que así, no sé, ya a los 9, 8, 9, 10, ya le ganaba a unos tíos que pretendían jugar al ajedrez, porque ya no movía solamente las piezas, sino sabía que el ajedrez en realidad es una batalla de ideas, ¿no? Y gana el que tiene mejores ideas. Las mías lamentablemente son generalmente muy malas, así que pierdo frecuentemente, más de lo que gano. Pero usted le transmitió también el legado, porque usted le debe haber enseñado a su hijo Conrado. Le enseñé a mis 3 hijos, pero no prendió. Les gusta, Conrado, el mayor, se interesa mucho por el ajedrez, va al club a veces a mirar, no juega. Y sí, tengo un nieto, hijo de Conrado, Manuel Stoll,
que juega bastante bien, bastante bien. Cuando tenía 10 años jugábamos y yo le ganaba, Claro. por supuesto, ¿no? Y ya cuando tenía 17, 18, ya era trabajoso y ya hace ya bastante tiempo que, bueno, no tanto porque tiene 21, Sí. que no le puedo ganar, Claro. imposible. Bueno, pero el legado familiar fue pasando, Sí, Nahuel. es lindo eso de ver, aparte que los hijos o los nietos de uno hacen algo mejor que uno, ¿no? Uno espera eso en realidad. Claro. Uno espera eso y se siente logrado cuando ha conseguido eso. Bueno, no lo conseguí yo en el caso de mi nieto, pero Claro. sino su natural habilidad. Claro, en el caso, hago un poco rápido de memoria, mediados del siglo XIX, Paul Morphy, una de las grandes figuras del ajedrez mundial, Sí. bueno, toda su familia, todos los hombres de esa familia jugaban al ajedrez, o sea que el mandato pasaba del No abuelo. sabía, no digas, sí, Sí, sí. así que bueno, también acá un poco en los Stoll hay un poco de ese legado. Hay un poco, sí, no todos jugamos bien, pero algún nieto, sí, se podría destacar si se dedicara a eso. Se ha dedicado a recibirse, lo cual me parece muy bien, Importante. mejor. Claro. ¿Y hoy por qué lo sigue jugando, Conrado? Mira, lo había abandonado, confieso, Sí. que yo jugué hasta los, no sé, 21, 22 años y hubo un momento en que tuve que decidir o me recibo o sigo jugando ajedrez, porque a las 2 de la mañana en el club no era conducente a aprobar muchas materias después de la universidad, así que ahí lo abandoné y diría que jugué poco con un nieto, justamente este Tito Manuel Stoll, y que hará unos 5 años lo retomé en el club. Nunca había visitado la sala de ajedrez del club del Jockey y realmente es una sala lindísima y aparte está concurrida por gente muy agradable, que juega bien al ajedrez, no como yo, y muy simpática y un grupo muy lindo. Tenemos un maestro internacional, Rodolfo Garbarino, muy bueno, muy pedagógico, y bueno, empecé y me entusiasmé, gracias quizá a Rodolfo en parte, y a Hernán Huergo, que vos lo mencionaste, que es muy amigo mío, y es campeón del club, aparte, bueno, todo contribuyó a que me entusiasmara, y aparte, también eso que dicen que cuando el ejercicio es muy bueno para el físico, y el ejercicio mental es bueno para la mente, para la cabeza. Así que pienso a mi edad que tratar de jugar al ajedrez de pronto ayuda a que el amigo alemán se mantenga alejado de mí un tiempito más. Es la idea, es la idea. Yo acá tengo en una hoja un recorte nada menos que del New York Times, el 11 de abril de 1952. Faltaban un día y 8 años para que yo naciera, mire. 11 de abril del 52. Sí, estamos hablando de la prehistoria. Prehistoria, pero me acuerdo, no todo, me acuerdo bien porque fue para mí un día muy exitoso, digamos. Las simultáneas te refieres a las simultáneas con Arturito Pomar. Exacto. ¿Qué recuerda de eso? En realidad no recuerdo mucho, han pasado casi 70 años, ¿no? No es poca cosa, pero me acuerdo muy bien que fui a tomar algo antes. El club, el Marshall, está todavía cerca de la Quinta Avenida, hacia el oeste, en la calle 10, por ahí, en el Village, en el Greenwich Village, en New York, ¿no? En Manhattan. Exacto. Y cerca yo había salido y tenía ganas de comer algo, me recuerdo, creo que el último milkshake de mi vida, que nunca más he tomado, antes de entrar al club, para estas simultáneas, ¿no? Que eran, no sé, 20 tableros, 20 tantos tableros, y después recuerdo a Arturito Pomar, por supuesto, estaban los tableros dispuestos en un cuadrado más o menos, y él adentro de ese cuadrado iba recorriendo, como es lógico y pasa siempre, los tableros. Y sí recuerdo como anécdota
que me impresionó mucho el papelón. Al lado mío había un muchacho joven también, como yo tenía 21 años más, creo, como Arturito Pomar, la misma edad Claro. éramos. Estaba jugando y tenía un amigo o dos amigos, no me acuerdo bien, parados al lado, Sí. y cuando pasaba Pomar, ellos en voz baja veían alternativas, pero no solo las pensaban, sino que las movían, Ah. cosa que no hay que hacer jamás, Claro, ¿no? claro. Y las movían y volvían atrás. Y de pronto Arturito dio vuelta rápidamente todos los tableros y llega de vuelta a este de al lado de mí y al ver que se acercaba, estos muchachos pusieron las piezas de vuelta como estaban, Sí. como creía que estaban. Claro. Porque llegó Arturo Pomar, miró unos segundos y dijo, este caballo no estaba aquí, ¿no? Y lo puso en la posición correcta en que debía haber estado. Mira ¡Qué horror! Qué fenómeno. Tierra tráigame, ¿no? Esas Claro. cosas horrendas que pasan a gente no acostumbrada a jugar, ¿no? A jugar simultáneas o a jugar con alguien seriamente, tocar las piezas y moverlas. Horror, horror. Y después recuerdo que había dos señoras con las cuales caballeros, muy caballero, Arturo Pomar hizo tablas. Claro. Y no eran tablas realmente, parece, pero él les dio tablas, ¿no? Le dio tablas a las mujeres y perdió de esas 22 partidas, perdió 2. Perdió dos, exactamente. Una con un capitán y la otra con usted. Eso es lo que dice el recorte del New York Times. Así es. Claro. Un capitán Hollier, me ha quedado el nombre grabado para siempre. Exacto. Y lo gracioso fue que no me enteré de que había salido en el Times, sino que al día siguiente, la mujer de un conocido lo vio en el New York Times. Entonces, este conocido me llama y me dice, Conrado, ¿vos anoche fuiste a jugar al ajedrez unas simultáneas? Sí, le digo, porque salió en el New York Times, que había sido uno de los dos ganadores. Claro. Ahí salí a comprar una copia del New York Times que todavía tengo, que recorté y todavía tengo el recorte. Claro, le contamos a la audiencia, estamos hablando con el ingeniero Conrado Stoll, y sobre Arturo Pomar, bueno, no me voy a extender mucho, porque nosotros tenemos aquí en el programa un historiador, que es Horacio Olivera, seguramente que él en algún momento va a hablar sobre la figura de Pomar, simplemente mencionar que fue un niño mallorquín, nacido en Palma de Mallorca, como dijo recién Conrado, en septiembre de 1931, que empezó a jugar a los 5 años y a los 11 fue subcampeón de Mallorca, pero como sucede en esas películas, nacer en el momento y en el lugar equivocado. Nació en la España de la posguerra. Y el régimen de Franco lo utilizó como una inteligencia superior española para este juego. Se aprovecharon de la figura del chico, diciendo como que era la mente española preparada para el ajedrez. Y era la figura del nodo, esa especie de noticiero como el Sucesos Argentinos, donde siempre salía este chico explicando. Bueno, Pomar ganó mucha fama, fue campeón, obviamente, cuando hizo tablas con el campeón mundial Alekhine, cosechó 7 títulos de campeón de España y representó al país en 12 Olimpiadas. Pero a medida que iba creciendo el nene, el régimen lo fue dejando de lado. Por eso, allá en 1952, planeó una gira desde Argentina hasta Canadá. Y cuando llegó a Estados Unidos, no sabía que lo estaba esperando Conrado Stoll. Gracioso, pero estaba en un mal día, algo había pasado, porque fue una partida corta. Estuve buscando para recordar 30 jugadas y aunque mi rey paseó bastante por el tablero porque yo jugué una Caro-Kann con las negras, ¿no? Por supuesto, y él hizo un sacrificio temprano, malo, me movió el rey bastante, pero no tenía suficiente desarrollo como acompañar su ataque con la dama, así que se frustró y tuvo que abandonar en la jugada 30, pero porque jugó mal él, no porque yo hubiese podido ganarle a Arturo Pomar, nada menos, ¿no? ¿Ingeniero le hizo algún comentario él, el maestro? No, después, llegó al tablero, la última jugada llegó, miró las piezas y muy elegantemente apoyó el dedo índice sobre su rey y lo volteó. Y me dio la mano. Terminó en eso el saludo con Conrado, Arturo, y una sonrisa y siguió. Bueno, y no hubo aplausos. No se merecían aplausos, no, por suerte. Bueno,
Ese fue un momento importante, digamos, frente al tablero, pero bueno, en su vida obviamente que hay... Sí, para mí sí, porque he jugado otras simultáneas, Larry Evans o Reshevsky en Estados Unidos, y he perdido miserablemente como correspondía, por supuesto. Claro, Y no, inclusive juego algunas simultáneas con el maestro Rodolfo Garbarino, juega en el claro, varios tableros en el club, sí. y también he perdido, estuve a punto de hacerle tablas una vez, pero más que eso, no puedo aspirar a más que eso. Claro, claro. Bueno, y recordamos a la gente que recién donde se disputó fue en el Marshall Chess Club, que es un club que fundó el gran ajedrecista norteamericano Frank Marshall. Así es. Este histórico club se fundó en 1915, luego creo que fue incorporado a la federación en 1922, y como decía Conrado Stoll, con excelente memoria, ¿no? La calle 10, en el número 23 de la calle 10, figura allí desde 1931. Así que bueno, algunos años después, en 1952, sucedió esta simultánea y esta victoria que, bueno, quedará para la historia. Para mí, historia, no para mucha historia más. Conrado, y bueno, hay muchos momentos importantes, no solo esto del ajedrez, también conoció a su mujer, a Lilina, tantos años de casados, 3 hijos, pero hubo algo que creo que lo marcó y que usted le contó a los argentinos a través del diario El Clarín, el lanzamiento y el amerizaje del Apolo 11. Sí, usted sabe que fue una gran sorpresa eso el año pasado, porque salió, yo no soy muy adepto a las redes sociales, al Twitter, al Facebook, pero me he anotado en todas para saber cómo eran. Sí, Y de pronto vi una noticia en Clarín, en un tweet, sí, que hablaba del aniversario importante y de Clarín, recordando eso. Entonces yo puse que hubo un periodista de Clarín, lo nombraba, no me acuerdo el nombre ahora, sí. y un ingeniero que fue enviado por Clarín y que escribió notas. Y entonces yo puse, ese ingeniero fui yo, paren la máquina, ese ingeniero era yo, Conrado. Y entonces muy simpática una periodista de Clarín me llamó y me hizo una entrevista, y vinieron a sacarme unas fotos inclusive, y entonces adquirí de pronto, fui conocido de pronto por haber sido enviado. Yo estaba en ese momento, yo era director, jefe del departamento técnico de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Entonces había entrado por concurso ahí como ingeniero aeronáutico. Entonces estaba en la materia. Mi padre tuvo un problema de salud y sugirió a Roberto Noble por qué en vez de ir él, que no podía por la salud, no iba yo, y les encantó la idea, así que fui enviado, yo también encantado. Sí. Me encantó haber podido estar presente, haber visto a los astronautas de cerca, haber estado presente en el lanzamiento, haber tenido esa sensación de trueno que hay, que vibra todo cuando salía el Saturno, ya no vuela más ese cohete. Y después haber estado en Houston cuando llegaron a la Luna, en fin, haber vivido esos momentos emocionantes, ¿no? ¿Y qué recuerda del trabajo en sí, ingeniero, de los despachos que tenía que hacer a diario, supongo, ¿no? De aquellos días. Perdón, ¿de trabajo mío usted Sí, dice? sí, del trabajo como cubriendo estos hechos, ¿no? Del lanzamiento, bueno, la llegada. Sí, estuve con demostraciones de la flexibilidad del traje que tenían los astronautas en ese momento, que era bastante armatoste. Sí. Ahora son mucho más aerodinámicos, digamos. Sí. Y me acuerdo que puse una moneda en el suelo para ver si la podía levantar. Le dije a uno que estaba vestido con el traje de astronauta, y la levantó, efectivamente, con sus dedos, con unos guantes enormes, pero igual tenía bastante buena movilidad, ¿no es cierto? Sí. Después tuve una entrevista muy interesante con director del centro ahí en Kennedy, que era Cabo Cañaveral, era en realidad en ese momento, ¿no? Sí. Kennedy fue después. Chris Kraft, me hizo mucha gracia el nombre porque era como las lanchas, ¿no? Chris Kraft, sí. que era un tipo muy interesante. Conocí mucha gente interesante de la NASA, sí, en ese momento. Yo tenía contacto con la NASA a través de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, ¿no? Por los asuntos técnicos. Así que hubo una buena oportunidad. No lo vi a Von Braun, a quien lo conocí, y estuve una semana con él de ladero acá, de intérprete, cuando vino en el año 63 o 64, ahora no me acuerdo bien. Sí. Pero
lo conocí recién cuando vino invitado por nosotros, por la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, Von Braun, con una cantidad de gente de Huntsville, de Alabama, donde estaban desarrollando los cohetes, ¿no? Para viaje a la Luna. ¿Y qué sintió cuando recién comentaba usted como que vibraba todo, ¿no? Cuando estaba por despegar eso. ¿Usted pensaba? Sí, estaba yo con cantidad de gente que presenciaba esto bastante lejos, Sí. No sé, más de 1 kilómetro, ¿no? Sí. Pero eran una especie de graderías, como un estadio, Sí. pero de madera, Sí. ad hoc. Y en el momento del lanzamiento, que había un altoparlante que iba diciendo, Sí. cuando ponen el lift-off, en realidad primero está las llamas y la gran cantidad de humo, de vapor en realidad, ¿no? Que se ve, y después lentamente empezaba a subir el Saturno, esta bestia de 100 metros y de 3.000 toneladas de peso, ¿no? Un cohete gigantesco, y el ruido de los motores era tal, de los cohetes, que vibraba todo. A veces que estábamos a más de 1 kilómetro de distancia, era impresionante, ¿no? Se oía un ruido muy fuerte y aparte vibraba todo. Esto que no era de cemento, era de madera, ¿no? Estas graderías. Muy emocionante el momento, porque además uno no sabía ahí si era un éxito o no. Es decir, si seguía subiendo o de pronto no pasaba nada y explotaba, como ha sucedido en algún caso muy lamentable, muy triste. Así que es un momento muy emocionante, muy emotivo y muy interesante para recordar tantos años después, ¿no? 50 años después. Bueno, todo esto fue el año pasado cuando se cumplieron 50 años, claro, en julio, ¿no? ¿Y no le ha dado, ingeniero, por releer alguna de las crónicas que usted hacía, usted buscarlas sabe por ahí? que no las tenía, y le pedí a esta periodista tan simpática que me hizo la entrevista, le pedí, y me mandó varios que tenían digitalizados, y las leí, y ¿sabe qué? No me parecieron tan malas. Mi padre me decía, no te preocupes, vos escribí, yo lo miro cuando llegue. Yo lo mandaba por Telex, ¿no? En esa época, Telex, no era lo común. Claro. Y él me mandó un mensaje, no, después del primero dije, no, está muy bien, así que no te preocupes, no las leo más. Y leí algunas y están no soy buen escritor. Hernán Huergo, por ejemplo, es muy buen escritor, escribe muy buenos cuentos, hace muy buenas crónicas. Yo soy regular, pero recuerdo que salieron bastante bien, y en algún caso me acordé de mis lecturas de Julio Verne, de chico, y de La Tierra a la Luna, un libro de Jules Verne. Sí, Y usted sabe que me acordé y lo busqué, no sé cómo lo busqué porque no había Google en esa época, claro. o me acordé, no me acuerdo de si me acordé o no, pero el lanzamiento se producía desde Florida también, Ajá. de La Tierra a la Luna. Claro. Era con un cañón, un enorme cañón que estaba mal calculado, ¿no? Claro, Yo tuve que supervisar una traducción de un libro de técnico una vez, mencionaba el cañón de la Tierra a la Luna, y era un cañón mal diseñado. Jamás hubiesen llegado a la Luna con ese cañón. Le faltaba muchísimos metros de largo para poder haber adquirido la velocidad de entrada en órbita o de salida de órbita para llegar a la Luna. Bueno. Así que era un mal cálculo de Jules Verne en ese caso. Bueno, ingeniero, mire, hablamos de 2 hechos de su vida y nos fue medio programa, así que... Ay, discúlpeme, Vamos, estoy demasiado charlatán. Lo vamos a invitar de nuevo en cualquier momento, pero bueno, en verdad que es un gusto escucharlo. Un gusto, Carlos, hablar con usted, a quien admiro tanto. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Le cuento simplemente que, bueno, Arturo Pomar falleció allá por el año 2016. Sí, me enteré. Tenía 80 y tantos años, claro, ¿no? Ya, pero sí. Pero yo persevero, yo sigo. Usted sigue, pero antes de fallecer, obviamente, allá por el año 2004 tuvo un reconocimiento, y ya Arturito Pomar, que se había retirado del ajedrez competitivo en el año 77, contó: una de las mejores etapas de mi vida
fue cuando hice aquella gira por América en los años 50. Así que Mire qué bueno. usted le ganó y tiene encima un buen recuerdo de su rival. Así es. Bueno, ingeniero, le mandamos un abrazo muy grande de aquí de frente al tablero y después seguramente la producción se comunicará con usted y tenemos un jueguito de ajedrez de nuestros amigos de Rival para usted, ¿sabe? Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Carlos. Un abrazo. Bueno, ya nos vamos a poder conocer cuando pase todo esto de la pandemia. Perfecto. Así es. Un abrazo, cariños a la familia. Hasta luego. Gracias.